Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mahsine Meravet sorprendió con una publicación inesperada, y su mensaje dejó entrever más de lo que muchos imaginaban. Hay momentos en que la vida te aleja de quien más quieres, como si se tratara de una lección. Sus palabras, acompañadas de una fotografía en blanco y negro donde aparece sola, mirando al horizonte desde una ventana, provocaron una ola de comentarios en las redes. Pero lo que más llamó la atención fue una etiqueta discreta, _CT. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a especular, ¿se refiere a Cenk Torun? ¿Está atravesando un momento emocional? ¿Hubo una ruptura definitiva? La relación entre Mahsine y Cenk, aunque nunca fue confirmada oficialmente, siempre fue uno de los secretos a voces del mundo del espectáculo. Miradas cómplices, viajes simultáneos, publicaciones cruzadas con mensajes enigmáticos. Todo apuntaba a una conexión profunda entre ambos. Una fuente cercana al entorno de Mahsine afirmó que ella está viviendo un proceso muy delicado. Cenk fue una parte importante de su vida, y alejarse no fue una decisión fácil. Según esta persona, la pareja habría tomado caminos distintos hace algunas semanas, tras una conversación intensa que habría terminado con lágrimas y un abrazo largo, pero silencioso. No fue una pelea. Fue más bien una despedida llena de dolor y respeto, aseguró. Pero lo más impactante llegó días después, cuando Cenk Torun fue entrevistado en un programa en vivo. Al ser consultado por su situación sentimental, su respuesta dejó al público sin aliento. A veces, uno quiere quedarse, pero la otra persona necesita volar. Y cuando amas de verdad, dejas que vuele. La frase, cargada de emoción, se convirtió en tendencia en redes sociales. Poco después, Cenk publicó una imagen en sus historias de Instagram, una flor marchita sobre un libro abierto. Sin texto. Solo la imagen. Los fans no tardaron en asociarlo con el posteo de Mahsine. Ambos están hablando desde el silencio, escribió un seguidor. Esto ya no es una coincidencia. Hay un mensaje entre líneas, comentó otro. Mientras tanto, Mahsine se mostró ausente de los eventos públicos en los últimos días. Canceló una aparición programada en una gala de moda, alegando motivos personales. Su equipo de representación no ha dado declaraciones, pero algunas voces del medio aseguran que la actriz estaría tomando un tiempo para sí misma. Está en un retiro emocional. Está intentando reconectar consigo misma, reveló una estilista cercana. Los rumores de una reconciliación tampoco tardaron en surgir. Según algunos portales, ambos habrían coincidido en una reunión privada organizada por un amigo en común. Aunque no hay imágenes ni confirmaciones, el hecho de que hayan evitado publicar nada ese día alimentó aún más las sospechas. En medio de todo este revuelo, los fanáticos se dividen entre quienes desean que la pareja se dé una segunda oportunidad y quienes creen que es momento de seguir adelante. Lo cierto es que tanto Mahsine como Cenk han demostrado madurez emocional, evitando declaraciones incendiarias y eligiendo el silencio como su principal forma de expresión. Pero cuando todo parecía calmarse, un nuevo giro agitó las aguas. Un video filtrado por un miembro del equipo técnico de una producción publicitaria causó conmoción en las redes sociales. En él, se puede ver a Cenk Torun saliendo discretamente por una puerta lateral de un estudio en Estambul. Lo sorprendente es que, apenas minutos después, Mahsine Meravet aparece por la misma salida, cubierta con una bufanda y sin maquillaje, evitando cámaras. La corta diferencia entre ambos encendió las alarmas. ¿Están viéndose en secreto? La grabación, de apenas 14 segundos, fue suficiente para que los internautas comenzaran a teorizar. Algunos sostienen que se trata simplemente de coincidencias, otros aseguran que están retomando el contacto en la intimidad, lejos de los focos y las presiones externas. Ese tipo de sincronías no son casuales, escribió una fanática. Puede que aún no estén listos para mostrarse, pero el sentimiento sigue ahí, agregó otra. Un detalle que pasó desapercibido para muchos fue el vestuario de Cenk. Llevaba una chaqueta gris que, según seguidores fieles, Mahsine le había regalado durante un viaje a Capadocia hace más de un año. Esa prenda tiene historia, escribió alguien en un hilo viral de Twitter. La usó también el día que fueron vistos por última vez como pareja, entrando juntos al teatro. La memoria digital no perdona, y los fans están atentos a cada pista.
Por otro lado, una nueva publicación de Maazine volvió a alimentar el fuego. Esta vez, compartió una imagen de su escritorio, con una libreta abierta y un bolígrafo apoyado sobre una página donde solo se leía una frase escrita a mano: no sé si volver, pero tampoco sé cómo seguir sin ti. Aunque no mencionó nombres, para muchos fue una confesión en clave. La intensidad de las emociones también ha empezado a reflejarse en el trabajo profesional de ambos. En una reciente entrevista promocional de su nueva serie, Senk fue consultado por el desafío de interpretar a un personaje con el corazón roto. Su respuesta fue reveladora: no tuve que imaginar mucho. Hay heridas que siguen abiertas y personajes que se parecen más a uno de lo que se cree. Esa frase, sin necesidad de decir nombres, fue interpretada como una alusión directa a su situación con Maazine. En contraste, Maazine ha optado por el silencio, dedicándose a escribir y compartir frases de reflexión con sus seguidores. En una de sus historias, apareció una fotografía de una carta rasgada, y solo escribió: lo que no se envió, también duele. La reacción fue inmediata, miles de mensajes llegaron a su bandeja, muchos de ellos pidiéndole que escuche a su corazón y le dé una nueva oportunidad al amor. En este vaivén emocional, también hay voces que piden cautela. Algunos colegas del medio aseguran que la exposición mediática podría estar afectando el proceso personal de ambos. No todo puede ni debe ser público. A veces, sanar implica cerrar la puerta y quedarse en silencio un tiempo, comentó una actriz que compartió rodaje con Maazine recientemente. Esta opinión fue respaldada por varios especialistas en relaciones públicas, quienes afirmaron que el manejo discreto de la situación es una muestra de madurez por parte de ambos artistas. La tensión aumentó aún más cuando se anunció que Senk y Maazine serían parte del mismo jurado en un próximo festival de cine independiente. Aunque no han confirmado asistencia, la sola posibilidad de verlos compartir escenario nuevamente ha generado expectativas altísimas. Algunos medios incluso ya están especulando sobre una posible reconciliación pública en ese evento. Sin embargo, no todos creen que el reencuentro sea inminente. Otros afirman que están transitando caminos diferentes, pero que el cariño permanece. Se nota que se quieren, pero a veces el amor no es suficiente para sostener una historia. Especialmente cuando hay heridas, presiones externas y caminos profesionales distintos, opinó un productor que trabajó con ambos en el pasado. Entre sus seguidores, la frase que más se repite es: no es el final, solo una pausa. Quizá por eso, cada gesto, cada publicación y cada silencio de Senk y Maazine es interpretado como una nueva página en esta historia que parece no querer terminar. Y así, mientras las cámaras apuntan a otros protagonistas del espectáculo, esta historia continúa en un rincón más íntimo, más real, más humano. Porque a veces, las verdaderas historias de amor no se viven en la alfombra roja, sino en los mensajes no enviados, en los abrazos que aún se recuerdan y en las miradas que dicen más que 1000 titulares. ¿Tú qué piensas? ¿Están listos para sanar por separado o todavía hay una canción pendiente entre ellos? ¿Será este distanciamiento solo un capítulo más antes del esperado volver? Déjamelo en los comentarios y mantente conectado a nuestro canal para descubrir los próximos movimientos de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en vilo. Nos vemos en el próximo video. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Maazine y Senk están atravesando una pausa momentánea o es el final definitivo? ¿Te gustaría verlos juntos nuevamente en un proyecto o en la vida real? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias exclusivas del mundo de los famosos.